Imagina un mundo donde los obstáculos se alzan gigantes ante nosotros, sombras que oscurecen nuestro camino y ponen a prueba nuestra determinación. Entre las historias de coraje que han perdurado, hay una que brilla con luz propia. Nos cuenta de un joven cuya fuerza no venía de su tamaño ni de armas poderosas, sino de algo mucho más grande dentro de él. Esta no es solo una aventura de hace miles de años, es un espejo de nuestras propias batallas, un recordatorio de que la verdadera grandeza surge en los momentos más insospechados y de que no importa el tamaño del desafío, podemos enfrentarlo y superarlo. Esta historia va más allá del valor físico. Es una victoria del espíritu, de la fe sobre el miedo, de la astucia sobre la fuerza bruta. En los próximos momentos, te llevaremos a través de una travesía que revela cómo el más pequeño entre nosotros puede alcanzar victorias inimaginables. A través de esta leyenda, verás que enfrentar a los gigantes de nuestra vida es posible, y que cada uno de nosotros tiene lo que se necesita para triunfar, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. Piensa en todas esas historias que alguna vez te dejaron asombrado, esas que te hicieron cuestionar los límites de lo que creías posible. Hay una entre tantas que sobresale, que ha sido contada y recontada a través de generaciones. No habla de gigantes en el sentido literal, sino de enfrentar esos momentos en la vida que parecen demasiado grandes para manejar. Esta historia se destaca porque nos muestra que lo verdaderamente grandioso no viene de cuán alto seas o cuánta fuerza tengas. En los próximos segundos, te llevaremos a un viaje al pasado, a un tiempo y lugar donde un joven se enfrentó a un desafío que parecía insuperable. Un momento donde el destino de un pueblo colgaba de un hilo. Aquí nos encontramos con David, un joven cuya vida distaba mucho de ser la de un guerrero, más familiarizado con los campos y el cuidado de ovejas que con el arte de la guerra. Su presencia en el campo de batalla no venía acompañada de armadura reluciente ni de espadas afiladas. En su lugar, llevaba consigo algo mucho más poderoso, una fe firme que no conocía de límites y una honda, simple pero eficaz, que sería testigo de lo impensable. David, en su esencia, nos muestra que los verdaderos héroes a menudo emergen de los lugares más inesperados. Sin el respaldo de un ejército ni la aprobación de los escépticos, él se enfrentó a más que solo un gigante físico. Desafió las dudas, los miedos y las inseguridades que todos llevamos dentro. Su historia no es solo la de un enfrentamiento épico, sino un testimonio vibrante de cómo la convicción y la fe pueden cambiar el curso de nuestra historia personal y colectiva. En este segmento, descubrirás cómo la determinación de un solo individuo, armado solo con su creencia y una herramienta tan modesta, puede iluminar el camino no solo hacia una victoria improbable, sino hacia la redefinición de lo que significa ser verdaderamente fuerte y valiente. En el otro extremo del campo se erige una figura imponente, un verdadero gigante no solo en estatura sino en reputación. Goliat, más que un simple hombre, se asemejaba a una montaña de músculo y malicia, armado hasta los dientes. Una visión que congelaba el alma de quien lo miraba. Su voz retumbaba como trueno, y su risa burlona ante el temor que inspiraba resonaba por el valle. Era la encarnación del miedo, un obstáculo viviente cuya presencia desataba el pánico entre los más osados guerreros. La idea de enfrentarlo, para muchos, no era más que una fantasía, un sueño borroso e inalcanzable de victoria. La sola mención de su nombre provocaba susurros de desesperanza. Enfrentarlo era considerado un suicidio, un muro de desesperación y derrota que muchos veían infranqueable. Este momento de tensión, donde la esperanza parecía una llama a punto de extinguirse, establece el escenario para una confrontación de significados profundos. No era solo un joven contra un gigante, era la lucha entre la posibilidad y el miedo, entre el potencial y el pesimismo. En este cruce de caminos, se dibuja una línea en la arena, marcando el inicio de un conflicto que iría más allá de la física, adentrándose en el terreno de lo simbólico y lo eterno. En el corazón de este viaje, David y Goliat, la victoria del infravalorado, se despliega una narrativa que va mucho más allá de un enfrentamiento en campos de batalla antiguos. Aquí, el joven David no solo enfrenta a un gigante de carne y hueso,
sino a la encarnación de todos aquellos obstáculos que en algún momento de nuestras vidas parecen insuperables. Goliat representa más que un adversario físico. Simboliza nuestros miedos más profundos, nuestras dudas más paralizantes y los desafíos que nos hacen cuestionar nuestra capacidad para avanzar. La victoria de David, entonces, se transforma en un testimonio vibrante de que con coraje y fe, los gigantes que se alzan imponentes en nuestro camino pueden ser derribados, no importa cuán invencibles parezcan. Este relato, centrado en la figura de un joven pastor, va mucho más allá de su aparente simplicidad. Se convierte en un espejo en el que podemos vernos reflejados, una fuente de inspiración para escudriñar en lo más profundo de nuestro ser y despertar aquellos talentos y fortalezas que quizás hemos subestimado o incluso ignorado. David, con su honda y su fe, emerge no solo como un héroe de su tiempo, sino como un eterno recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside un poder extraordinario. A la espera de ser liberado, te extendemos una invitación no solo a contemplar este viaje desde la distancia, sino a ser parte de él, a ver en la historia de David un reflejo de tus propias luchas, de tus propios Goliat, a preguntarte, ¿cuáles son los gigantes que estoy llamado a enfrentar? ¿Cómo puedo, al igual que David, utilizar mis dones únicos para superar los desafíos que parecen insuperables? Que esta historia sirva no solo como un recordatorio de lo que ha sido superado en el pasado, sino como un faro de luz para nuestras propias batallas, que nos inspire a tomar la honda de nuestra voluntad, a seleccionar las piedras de nuestra fe y a enfrentar con valor esos gigantes que se alzan ante nosotros, sabiendo que con determinación, creencia y estrategia no hay desafío demasiado grande para ser vencido. Así que mientras avanzamos en este viaje juntos, te animamos a reflexionar profundamente sobre tu propia vida, tus desafíos y tu potencial aún sin explorar. Que la historia de David y Goliat te inspire a liberar tu propio poder infravalorado, a enfrentar tus miedos con valentía y a transformar tus luchas en victorias resonantes. Retrocedamos en el tiempo, más de 3000 años, a una época definida por el choque de civilizaciones, donde la tierra conocida hoy como Medio Oriente era un tablero de ajedrez gigante de reinos y ciudades-estado. Entre estos, Israel y Filistea se destacaban, dos naciones en constante conflicto por el dominio territorial y la supremacía. Es en este mundo, regido por reyes poderosos y guiado por profetas visionarios, donde se despliega nuestra historia. La vida en estos tiempos estaba marcada por la lucha incesante por la supervivencia y la prosperidad. La agricultura, la cría de ganado y, por supuesto, la guerra eran actividades centrales de la vida cotidiana. Las personas creían profundamente en la intervención divina en los asuntos humanos, y los líderes eran vistos no solo como gobernantes, sino también como elegidos por Dios para guiar a su pueblo. En este entorno surge la figura de David, inicialmente un joven pastor, ajeno a las artimañas de la política y la guerra. David, el menor de 8 hermanos, pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén, practicando con su honda, una herramienta de pastor convertida en arma de defensa contra las fieras. Poco sabía él que su destreza con esa honda pronto determinaría el destino de toda una nación. Frente a él, Goliat, un guerrero de la ciudad de Gat, una de las 5 ciudades-estado filisteas. Goliat era una leyenda viviente, un coloso de más de 6 codos y un palmo de altura, lo que supera los 2,5 metros, armado con una lanza cuya punta pesaba más de 6 kilogramos y revestido con una armadura de escamas de bronce que pesaba cerca de 57 kilogramos, representaba la máxima expresión de la fuerza militar filistea. Su figura imponente y su fama en combate eran tan formidables que incluso los guerreros más valientes de Israel dudaban en enfrentarlo. Este es el escenario de nuestro relato. 2 naciones enfrentadas, un joven pastor destinado a ser rey y un gigante que personifica el miedo y la opresión. La confrontación entre David y Goliat no era solo un duelo entre 2 individuos, sino el choque de 2 mundos, 2 formas de entender el poder, la fe y el destino. En esta época de reyes y profetas, la batalla de David contra Goliat se convierte en un punto de inflexión,
no solo para los implicados, sino para la historia misma, nos enseña sobre el coraje frente a lo imposible, sobre la fe que mueve montañas. David y Goliat, cuyos nombres han trascendido las eras, representan mucho más que simples adversarios en un campo de batalla. Son la encarnación de contrastes fundamentales que resuenan en la esencia misma de nuestra existencia. Goliat, la fortaleza incuestionable, cuya presencia infundía temor en los corazones de los más valientes. Su físico no era solo notable por su altura descomunal, que lo elevaba por encima del resto como un titán entre mortales, sino también por la armadura que portaba. Esta no era una simple vestimenta de batalla, era un testimonio de la tecnología militar filistea, diseñada no solo para proteger, sino para intimidar. Cada pieza de su equipo, desde el casco de bronce hasta las grebas que protegían sus piernas, estaba cuidadosamente forjada para maximizar su eficacia en combate y su impacto psicológico en el enemigo. Más allá de su apariencia, Goliat portaba la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. Una seguridad nacida de años de victorias incontestables. Su experiencia en combate era vasta, pero su fe, si es que podía llamarse así, residía en su fuerza y en la certeza de su superioridad. Goliat no veía la batalla como un desafío, sino como una confirmación de su dominio. David, la fe inquebrantable. En el extremo opuesto se encuentra David, cuya figura no imponía por su estatura ni por armaduras relucientes. Su juventud y su falta de experiencia en la guerra podrían haberlo hecho invisible a los ojos de muchos, pero era portador de una fuerza interna que desafiaba toda lógica. David no confiaba en el acero o en la protección de escudos. Su fe residía en algo mucho más profundo. Era una convicción arraigada en su creencia en Dios, una fe que no conocía de límites ni dudas. La onda de David, simple y modesta, era el símbolo perfecto de su enfoque hacia la vida y el conflicto. No buscaba la confrontación directa ni la superioridad a través del miedo. Su arma era la precisión, la inteligencia y sobre todo, la confianza en que con la guía divina, cualquier gigante podía ser derribado. La historia de David y Goliat no es solo el relato de un enfrentamiento físico, es una exploración profunda de los contrastes entre la fuerza bruta y la fe inquebrantable, entre la confianza en el poder personal y la entrega a una fuerza superior. Mientras Goliat se erguía como el pináculo de la autosuficiencia, David representaba la humildad y la fe en algo más grande que él mismo. Mientras el sol se elevaba sobre el valle de Ela, un silencio tenso cubría los campamentos de Israel y Filistea. Las dos fuerzas se enfrentaban, separadas solo por un espacio abierto. Una tierra de nadie donde se decidiría el destino de ambos pueblos. Fue entonces cuando Goliat, emergiendo como una torre de fuerza y desafío, avanzó hacia adelante. Su voz, tan potente como el rugido de un trueno, rompió el silencio de la mañana, retumbando a través del valle, con un desafío que helaría la sangre del más valiente: enviar a un campeón israelita para enfrentarlo en combate. Día tras día, su reto resonaba sin respuesta, y con cada amanecer, la sombra de la desesperación crecía más densa sobre el campamento israelita. En este momento crítico de la historia, un joven pastor, David, llegó al campamento, no como un guerrero, sino como un mensajero de su familia, llevando provisiones para sus hermanos mayores en el frente. Lo que presenció lo impactó profundamente. El miedo paralizante que Goliat había sembrado entre los israelitas, incluidos los soldados y líderes, que deberían haber sido baluartes de coraje. La decisión de David de enfrentar a Goliat no surgió de un impulso juvenil o de una ignorancia de los peligros que implicaba. Estaba enraizada en algo mucho más profundo, una fe inquebrantable en Dios y una convicción inquebrantable de que la justicia y el deber estaban de su lado. Para David, la batalla contra Goliat no era simplemente un enfrentamiento entre dos individuos, era una afirmación de fe, una demostración de que el verdadero poder residía no en la fuerza física o las armas, sino en la confianza absoluta en lo divino. Al dar un paso al frente, David no solo desafiaba a Goliat, desafiaba las normas y expectativas de su tiempo. Se negó a aceptar el miedo y la duda como respuestas válidas al desafío de Goliat. Su acción fue un punto de inflexión,
Un momento en el que el curso de la historia comenzó a cambiar, no solo para él, sino para todo Israel. Su valentía sirvió como un impulso, reavivando la esperanza y el coraje en los corazones de su pueblo. En los minutos que siguieron a la decisión de David de enfrentarse a Goliat, se tejieron innumerables hilos de posibilidad. Cada paso que David daba hacia el campo de batalla era un paso hacia su destino. Uno que no solo definiría su vida, sino que también redefiniría el concepto de heroísmo y fe para las generaciones futuras. En el valle de Elá, un silencio abrumador precede a la tormenta. Los ejércitos de Israel y Filistea, enmarcados por las suaves colinas que delinean el valle, observan con una mezcla de asombro y temor. La tensión es palpable, cortada solo por el sonido de dos corazones, uno ardiendo con la fe pura, el otro latiendo con la confianza de incontables victorias y el peso de una armadura que simboliza tanto protección como poder. David, despojado de cualquier armadura pesada, se presenta ante Goliat con nada más que su honda y su fe. No lleva espada ni escudo, solo 5 suaves piedras del arroyo, cuidadosamente seleccionadas, cada piedra portadora de una promesa silenciosa en que Dios estaría con él en este enfrentamiento. Las piedras suaves, moldeadas por el agua a lo largo del tiempo, serían ideales para el lanzamiento con una honda, ya que su forma redondeada permitiría un vuelo más preciso y estable hacia el objetivo. La precisión era crucial para David, quien sabía que no podía depender de la fuerza bruta para vencer. El gigante avanza con la certeza de quien nunca ha conocido la derrota. Su armadura brilla bajo el sol, un espectáculo intimidante diseñado para infundir miedo en el corazón de cualquier oponente. La distancia entre ellos se reduce y con cada paso que Goliat da, la diferencia en su tamaño y poder se hace más evidente, más imposible. Sin embargo, David no retrocede. Su confianza no reside en la fuerza física, sino en algo mucho más profundo. Una conexión inquebrantable con lo divino, una certeza de que la batalla ya ha sido ganada, no por la mano del hombre, sino por la voluntad de Dios. Con una calma que desafía la magnitud del momento, David coloca una piedra en su honda. La tensión de la cuerda, un eco de la tensión en el aire, se libera en un instante. La piedra, impulsada no solo por la fuerza de un joven pastor, sino por la fuerza de una fe inquebrantable, vuela a través del valle, una metáfora del triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. El impacto es inmediato, no solo en la frente de Goliat, sino en el corazón de todos los testigos. El gigante cae, un monumento al poder terrenal derribado por la mano de lo divino a través de la fe de un joven. Este momento, este impacto, resuena a través de los siglos, recordándonos que en la batalla entre el miedo y la fe, es la fe la que tiene el poder de transformar lo imposible en posible. La victoria de David sobre Goliat no termina en el campo de batalla, se extiende a través del tiempo, tocando corazones y despertando almas. Nos enseña que frente a los gigantes de nuestra vida, sea cual sea la forma que tomen, la respuesta no se encuentra en el tamaño de nuestro arsenal, sino en la magnitud de nuestra fe, que cuando enfrentamos nuestros miedos con una convicción inquebrantable en lo justo, en lo bueno y en lo verdadero, incluso las batallas más desalentadoras pueden ser ganadas. El eco de la honda de David al derribar a Goliat va más allá de una simple victoria. Esta historia, que ha viajado a través de los siglos, nos ofrece lecciones profundas que aún resuenan con los desafíos de hoy. Veamos cómo este relato antiguo sigue siendo relevante y nos guía en la vida moderna. El coraje ante lo imponente es una de las grandes enseñanzas de David y Goliat. Nos muestra que la valentía verdadera no viene de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo y avanzar a pesar de él. La historia nos anima a reconocer nuestros propios gigantes, ya sean desafíos personales, profesionales o incluso globales, y a no dejar que el temor nos detenga. Está en nuestra capacidad de actuar con convicción y fe, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Siguiendo con esta idea, la fe como cimiento de nuestro poder personal es otro pilar importante de esta historia. David no confiaba en su fuerza física para vencer, sino en una profunda fe en sí mismo y en sus principios. En un mundo lleno de incertidumbres, tener una base sólida en nuestras propias creencias nos da la fortaleza para superar cualquier tempestad
Esta confianza interna nos impulsa a superar retos que, a primera vista, parecen imposibles. Además, la historia destaca la importancia de la astucia sobre la fuerza bruta. David venció a Goliat no con una confrontación directa, sino utilizando su inteligencia y habilidades únicas. Esto nos recuerda la importancia de pensar de manera creativa y estratégica en nuestros propios desafíos, ya sea en conflictos personales o profesionales. A menudo, la solución no radica en el enfrentamiento directo, sino en encontrar enfoques innovadores que jueguen a nuestro favor. Por último, el valor de la autenticidad y la humildad resuena fuertemente. David se presentó tal como era, sin pretender ser algo que no era, confiando en sus propias habilidades y fe. Este mensaje es vital en un mundo que a menudo valora las apariencias sobre la autenticidad. Ser fiel a nosotros mismos y mantenernos humildes nos permite vivir y actuar con integridad, liberándonos de las expectativas externas. En nuestra aventura con David y Goliat en Historias Bíblicas por Comprender, hemos viajado a través del tiempo para relacionar una victoria milenaria con las pruebas que enfrentamos hoy. Esta narración nos demuestra que, armados con fe, ingenio y valentía, ningún desafío es insuperable. Nos motiva a descubrir nuestra propia fuerza para vencer los gigantes en nuestras vidas actuales. Ante ti se presentan diversos retos, similares a los gigantes que David enfrentó. Es momento de mirarlos de frente con valentía y determinación, elaborando un plan para superarlos. Este paso valeroso, basado en la confianza en uno mismo y en nuestras creencias, marca el inicio hacia la conquista de tus victorias. Si esta historia ha encendido una llama de inspiración en ti, te invitamos a unirte a la comunidad de Historias Bíblicas por Comprender. Al suscribirte y compartir nuestro contenido, no solo cultivas tu espíritu, sino que también propagas una onda de esperanza y motivación entre otros. Historias Bíblicas por Comprender va más allá de contar relatos antiguos. Te alienta a aplicar estas enseñanzas atemporales en tu día a día, convirtiendo obstáculos en oportunidades de triunfo. Juntos, emprendemos este viaje enriquecedor, guiados por la sabiduría ancestral y una fe inquebrantable en nuestro potencial colectivo e individual.